Estos versículos de la Biblia que veremos a continuación pueden reiniciar tu vida. Es por eso que nos reunimos en este espacio sagrado, unidos por la palabra de Dios y el deseo de renovar nuestras vidas a través de su enseñanza eterna. En el día de hoy, exploraremos juntos los versículos de las Sagradas Escrituras que tienen el poder de transformar nuestras vidas, de reiniciar nuestro camino y de guiarnos hacia una existencia más plena en la presencia del Señor. Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos invita a priorizar nuestra relación con Dios y su voluntad por encima de nuestras necesidades materiales. Dios conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos, y cuando buscamos su reino y vivimos según sus preceptos, Él proveerá lo que necesitamos. Es una llamada a confiar en la providencia divina y a vivir con un propósito más elevado. Historia de Salomón y la sabiduría divina. Salomón, hijo de David, ascendió al trono con humildad y temor de Dios. En Gabaón, Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, y Salomón, desechando deseos terrenales, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios, complacido por su petición, le concedió una sabiduría sin par y además riqueza y honor. La vida de Salomón nos enseña que al buscar primero el reino de Dios, todo lo demás nos será dado por añadidura. Hermanos y hermanas, al igual que Salomón, seamos sabios al pedir, que nuestras oraciones reflejen un corazón que busca a Dios por encima de todo. Confíen en que Él cuidará de ustedes y les proveerá en todas las áreas de sus vidas. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos asegura que, para aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito, todas las cosas, incluso las dificultades, trabajan juntas para su bien. No significa que todo lo que nos sucede es bueno, sino que Dios puede usar todas las situaciones para nuestro crecimiento y para cumplir su plan en nuestras vidas. Historia de José y la providencia divina. José, traicionado y vendido como esclavo, enfrentó injusticias y encarcelamiento. Sin embargo, mantuvo su fe en Dios. Al final, fue elevado a una posición de poder en Egipto y usó su autoridad para salvar a muchas personas, incluyendo a su familia, de la hambruna. La historia de José nos muestra cómo Dios puede convertir las situaciones adversas en bendiciones y cumplir su propósito a través de ellas. Amados, incluso en las pruebas, mantengan su fe firme. Sepan que Dios está obrando en sus vidas, tejiendo cada hilo, incluso los oscuros y dolorosos, en un hermoso tapiz de su gracia. Isaías, capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La promesa de este versículo es de renovación y fortaleza para aquellos que ponen su esperanza en el Señor. Como las águilas que se elevan alto con poco esfuerzo, aquellos que confían en Dios encontrarán la fuerza para superar los obstáculos y perseverar sin desfallecer. Historia de Elías y la fortaleza renovada. El profeta Elías, después de un gran triunfo en el Monte Carmelo, huyó al desierto temiendo por su vida. Exhausto y desesperado, pidió a Dios la muerte. Pero Dios no lo abandonó. Le proporcionó alimento y descanso y lo fortaleció para continuar su misión. La experiencia de Elías nos enseña que, incluso en nuestros momentos más bajos, Dios nos renueva y nos da la fuerza para seguir adelante. Queridos fieles, en los momentos de debilidad y fatiga, recuerden que el Señor es su fuerza. Esperen en Él y serán renovados para enfrentar cada nuevo día con vigor y esperanza.
Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este poderoso versículo nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo que vive en nosotros. Con Él podemos enfrentar cualquier desafío y cumplir con la misión que nos ha encomendado. Historia de David y Goliat. David, un joven pastor, se enfrentó al gigante Goliat no con armadura o espada, sino con fe en Dios. Con una honda y una piedra derribó al filisteo, demostrando que no hay gigante demasiado grande cuando Dios está de nuestro lado. La victoria de David sobre Goliat nos muestra que, en Cristo, tenemos la fortaleza para vencer cualquier adversidad. Hermanos y hermanas, no teman a los gigantes en sus vidas. Con Cristo tienen la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Confíen en Él y todo lo podrán. Génesis capítulo 12 versos 1 al 3. Y Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham a dejar todo lo conocido y confiar en su guía. La obediencia de Abraham trajo bendiciones no solo para él, sino para todas las generaciones futuras. Este pasaje nos enseña sobre la fe y la obediencia a Dios y cómo éstas pueden tener un impacto trascendental. Historia de Abraham y la promesa cumplida. Abraham, llamado a ser Abraham, el padre de muchas naciones, obedeció a Dios y dejó su hogar. A pesar de la incertidumbre y los desafíos, incluyendo la espera de un hijo, Abraham confió en las promesas de Dios. Su fe fue recompensada con la llegada de Isaac, y a través de su descendencia todas las naciones fueron bendecidas. La vida de Abraham es un ejemplo de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden cambiar el curso de la historia. Amados en la fe, sean valientes como Abraham. Dejen atrás lo que los retiene y avancen en fe hacia las promesas de Dios. Su obediencia abrirá puertas de bendición inimaginables. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos enseña a depositar nuestra confianza plena en Dios y no en nuestra propia sabiduría o entendimiento. Al reconocer a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, Él guiará nuestros pasos y nos llevará por el camino correcto. Historia de Josué y la conquista de Jericó. Josué, sucesor de Moisés, enfrentó el desafío de conquistar la ciudad fortificada de Jericó. Siguiendo las instrucciones divinas que desafiaban toda lógica militar, Josué y el pueblo de Israel marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días. Al séptimo día, al sonar las trompetas y al grito del pueblo, los muros de Jericó se derrumbaron. La historia de Josué nos muestra que, cuando confiamos y obedecemos a Dios, Él puede hacer lo imposible. Fieles, pongan su confianza en el Señor en cada decisión y desafío que enfrenten. Él es fiel para guiarlos y enderezar sus caminos. Salmos capítulo 46, verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. En medio del caos y la turbulencia de la vida, este versículo nos invita a detenernos y reconocer la soberanía de Dios. Él está en control y será glorificado en toda la tierra. Historia de Elías y los profetas de Baal. El profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios. Mientras los profetas de Baal fracasaron en invocar fuego del cielo, Elías construyó un altar, lo rodeó de agua y oró a Dios. El fuego divino descendió, consumiendo el altar y demostrando que Jehová es el único Dios verdadero.
La victoria de Elías nos enseña a estar quietos y confiar en que Dios se revelará poderosamente. Hermanos y hermanas, en los momentos de incertidumbre, busquen la paz en la presencia de Dios. Él es el refugio y la fortaleza en la tormenta. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se presenta como la única vía de acceso al Padre y a la vida eterna. Este versículo enfatiza la centralidad de Cristo en la fe cristiana y la importancia de seguirlo para encontrar la verdad y la vida. Historia de la conversión del eunuco etíope. Un eunuco etíope, leyendo el libro de Isaías, se encontró con Felipe, quien le explicó las Escrituras y le habló de Jesús. El eunuco creyó y fue bautizado, encontrando así el camino a la vida eterna a través de Cristo. Esta historia ilustra cómo Jesús es el cumplimiento de las profecías y la puerta a una relación con Dios. Querida congregación, acérquense a Jesús, quien es el camino a la verdad y la vida. En Él encontrarán la plenitud y el propósito eterno. Salmos capítulo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es nuestro pastor, y como tal, cuida de todas nuestras necesidades. Este versículo nos asegura que, bajo su cuidado, no nos faltará nada esencial para nuestra vida y bienestar. Historia de David el pastor. David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Él experimentó la provisión y protección de Dios en el campo, lo que le permitió confiar en Dios como su pastor. Su confianza en Dios lo guió a través de los valles y las montañas de la vida. El salmo que escribió refleja su completa dependencia de Dios para todas las necesidades. Amados, descansen en la seguridad de que Dios proveerá para ustedes. Él es su pastor, y en Él encontrarán todo lo que necesitan. Mateo capítulo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Como seguidores de Cristo, somos llamados a ser luz en la oscuridad, a vivir de tal manera que otros puedan ver nuestras buenas obras y glorificar a Dios. Este versículo nos anima a vivir una vida que refleje el carácter de Cristo y que sea un testimonio visible de su amor. Historia de la Iglesia primitiva. Los primeros cristianos, llenos del Espíritu Santo, vivieron de manera que atrajeron la atención del mundo. Compartieron sus bienes, se amaron unos a otros y proclamaron el Evangelio con valentía. Su forma de vida era tan distintiva que no podía ser ignorada y llevó a muchos a la fe en Cristo. Hermanos y hermanas, sean faros de luz en sus comunidades, que sus vidas sean un reflejo del amor y la gracia de Dios, atrayendo a otros hacia Él. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios nos asegura que tiene planes para nuestro bienestar y no para nuestra calamidad. Este versículo nos recuerda que, incluso cuando no entendemos nuestras circunstancias, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Historia de la restauración de Israel. Después del exilio en Babilonia, el pueblo de Israel se sintió desesperanzado y abandonado. Sin embargo, a través del profeta Jeremías, Dios les prometió un futuro de esperanza y restauración. Esta promesa se cumplió cuando fueron liberados y regresaron a su tierra. La historia de Israel nos enseña que, sin importar las dificultades, Dios tiene un plan redentor para su pueblo. Queridos hermanos, cuando se enfrenten a pruebas y tribulaciones, recuerden que Dios tiene un plan para ustedes lleno de esperanza y futuro. Confíen en Él y en sus promesas. Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús ofrece descanso a todos los que están cansados y agobiados.
Este versículo nos invita a acercarnos a Él con nuestras cargas y preocupaciones, y Él nos dará alivio y paz. Historia del gran banquete. En una parábola, Jesús describió un gran banquete al que todos estaban invitados. Muchos rechazaron la invitación, pero el anfitrión insistió en que su casa se llenara, invitando a los pobres, cojos y ciegos. Esta historia ilustra cómo Jesús nos invita a todos a venir a Él, sin importar nuestras cargas o nuestro estado en la vida. Amados, acudan a Jesús con sus fatigas y cargas. Él es su refugio y descanso, y en su presencia encontrarán la paz que sus almas anhelan. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios promete transformar nuestros corazones, reemplazando la dureza con un corazón sensible y receptivo a su voluntad. Este versículo habla de la regeneración espiritual que Dios obra en aquellos que se vuelven a Él. Historia de la renovación de Nehemías. Nehemías, al ver las ruinas de Jerusalén, sintió un gran pesar, pero su corazón fue movido a actuar, y con la ayuda de Dios, lideró al pueblo en la reconstrucción de los muros de la ciudad. La determinación de Nehemías y la restauración de Jerusalén son ejemplos del cambio de corazón que Dios puede realizar en nosotros. Hermanos y hermanas, permitan que Dios transforme sus corazones. Él puede quitar la dureza y darles un corazón nuevo, lleno de su amor y gracia. Isaías capítulo 43, verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Este versículo nos anima a dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Dios está haciendo algo nuevo y debemos estar atentos y receptivos a su obra. Historia del nuevo pacto. A través del profeta Isaías, Dios anunció que haría un nuevo pacto con su pueblo, uno que estaría escrito en sus corazones. Este nuevo comienzo se cumplió en Jesús, quien estableció un nuevo pacto en su sangre, ofreciendo perdón y una relación renovada con Dios. Queridos fieles, no se aferren al pasado ni a sus errores. Dios está haciendo algo nuevo en sus vidas. Miren hacia adelante y abracen las nuevas oportunidades que Él les ofrece. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos transformados y nuestras vidas son renovadas. Este versículo nos asegura que al unirnos a Cristo, dejamos atrás nuestro viejo ser y comenzamos una nueva vida en Él. Saulo de Tarso, conocido por su persecución a los cristianos, experimentó una transformación radical en el camino a Damasco. Un encuentro con Jesús resucitado cambió su vida por completo y se convirtió en Pablo, el apóstol de las naciones. La conversión de Pablo es un poderoso ejemplo de cómo cualquier persona puede ser hecha nueva en Cristo. Hermanos y hermanas, celebren la nueva vida que tienen en Cristo. Dejen atrás lo viejo y vivan en la realidad de su nueva creación en Él. Mientras cerramos este tiempo de reflexión y aprendizaje, llevemos con nosotros no solo el conocimiento de estos versículos, sino también la experiencia de haberlos sentido resonar en nuestras almas. Que la palabra de Dios sea la luz en nuestro camino, el consuelo en nuestras tribulaciones y la esperanza en nuestros corazones. Que podamos salir de aquí no como llegamos, sino como nuevas criaturas, listos para vivir según el propósito divino y para ser testigos de su amor y gracia en el mundo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén.